Mucho gusto, soy la psicóloga Sandra Lázaro, miembro de la Clínica del Cuidado de Sí, y el día de hoy volvemos a tener el gusto de presentarle a la psiquiatra Flor Shoney. Doctora, bienvenida. Gracias, Andy. Un gusto para mí estar con ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar con su audiencia. Al contrario, es un gusto para nosotros volver a contar con usted de que tengamos esta pequeña charla. Al final dejaremos su número, correo y página de contacto. Y bueno, pues esta entrevista es con el propósito de abordar el tema del suicidio. Y me gustaría decir que de inicio es un tema delicado, que habrá personas que nos estén viendo y estén pasando por un momento difícil. Y por otro lado, esperemos que con este video y al hablar de la prevención, haya personas que pidan ayuda y tengan la posibilidad de atender la situación por la que están pasando. Y bueno, para empezar, doctora, nos gustaría que nos cuente qué es el suicidio. Sí, Sandy. Mira, suicidio como tal, el concepto nos habla que es el acto o la forma voluntaria que una persona realiza con la intención de quitarse la vida. Y en base a ello también podemos tener dos tipos, un suicidio que va a ser activo y uno pasivo. En el suicidio activo va a estar la ideación, el pensamiento, la intención de hacerlo, y en el pasivo puede ser de forma impulsiva, que solamente en ese momento llegó el deseo de quitar o de terminar su vida. Y esto, bueno, pues puede haber muchos factores que lo favorezcan, y esta es la finalidad, pues, de que el día de hoy abordemos este tema. Vamos a hablar acerca de los factores protectores, de las causas del suicidio, si se puede prevenir o no. Y bueno. Claro. Y con esto que nos comenta, ¿suele presentarse un mayor porcentaje en hombres o en mujeres? Es que las mujeres lo van a realizar con más frecuencia, pero quienes lo van no nada más lo realizan, sino que también lo llegan a consumar, van a ser los hombres. Se dice de un porcentaje hasta de 2 veces, en mujeres 2% lo llegan a consumar, y el 8% de los hombres lo llegan a consumar. Es más alto en los hombres, y esto se debe a los métodos que ellos ocupan para realizar el suicidio. De repente en ellos es más frecuente que se dé el ahorcamiento o que se dé a través de lo que son armas de fuego. Y en las mujeres, de repente, los intentos pueden llegar a ser ingesta de raticida, insecticida, o tomar pastillas, o solamente como la intención, pero no llegamos a consumarlo. ¿Y hay algo que pueda intervenir de o químico o algo hereditario? Mira, Sandy, está relacionado principalmente en que las mujeres llegan a ser llegan a realizarlo con mayor frecuencia porque tienen una personalidad que las lleva a ser más impulsivas. En esto entran varios factores para que se dé el suicidio. Por ejemplo, personas que son de características de límite, que son trastorno de personalidad límite o trastorno de personalidad narcisista, llegan a ser personas que lo llegan a realizar con mayor frecuencia que otras. Y esto se lleva al la poca tolerancia a la frustración y a la impulsividad principalmente. Más que ser una cuestión de heredabilidad, sí hay un factor. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la historia clínica preguntamos si hay antecedentes en la familia de suicidio. Lo que se sabe en estudios es que la adversidad infantil puede ser un factor que también contribuya a que no se tengan unos buenos mecanismos de afrontamiento ante las situaciones que se viven. Tenemos factores predisponentes, que pueden ser los factores económicos, el sexo, que es algo que ahorita ya lo comentamos, es más frecuente que se llegue a realizar por hombres y que lo logren, que por mujeres, que estén casados o solteros también puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Por ejemplo, en las mujeres puede ser un factor protector, y en los hombres puede ser un factor, o sea, el que sean solteros puede ser un factor de riesgo para ellos. Otros de los factores protectores que nosotros podemos tener son
que tengan mejores habilidades de comunicación, que expresen sus sentimientos. Algo que se ve marcado en México es que por la cultura, que es una cultura de repente machista, se le dice cuando son pequeños a los niños, no puedes llorar, eso está mal, pareces niña. Entonces lo que estamos haciendo es no darle una validez al sentimiento que ellos tienen, no saben qué hacer cuando tienen un sentimiento que los agobia, que los pone tristes, porque creen que está mal visto ante sus seres queridos, ante la sociedad. Entonces, por eso es que a los hombres los limita más y los lleva a que a una situación o un conflicto, a una adversidad, ellos tomen como una solución el quitarse la vida. Y esto que nos está comentando sigue viendo, ya no tanto como hace muchos años, pero todavía se sigue teniendo un poco esa idea de tú lloras, pues eres débil, eres hombre, no deberías de llorar. Y esa masculinidad de es que los hombres fuertes, los hombres no se pueden permitir expresar una emoción que sea de llanto o que tengan esta sensación, ¿no? De, uy, como de vulnerabilidad, porque no es algo buen visto. Claro, ya ha disminuido, pero sí se sigue presentando. O desde chiquitos, como bien comentaba, puede venir desde hasta el color, ¿no? Es que si a ti te gusta el color rosa, es que eres niña o hasta usando otro tipo de apodos. Pues desde ese momento pues se va creciendo con una idea un poco distorsionada de lo que o sí puedo hacer o sí me puedo permitir sentir por ser, o qué no puedo hacer y qué no me puedo permitir por ser hombre. Entonces, también influye mucho para estos factores multifactoriales, esto que se llega a ver, pues es también la cultura, la cuestión, te digo, socioeconómica, cultural, educativa, la red de apoyo, que también es algo bien importante, que de repente nosotros dejamos pasar o creemos que no tiene tanta importancia y realmente la tiene. ¿Y suele presentarse en alguna población en específico? Por ejemplo, ¿se da más en niños, adolescentes o adultos? Actualmente el rango de edad con mayor frecuencia o prevalencia es de los 15 a los 29 años. ¿Y qué estamos viendo con esto? Bueno, que son edades productivas. O sea, las personas que se están llegando a suicidar son personas que están en una edad productiva, en la que están apenas realizándose, ya sea profesionalmente, laboralmente, y es más frecuente, digo, en este rango. También lo podemos ver en rangos menores, en niños, lo podemos ver también con mayor frecuencia en personas adultas y en ancianos. Pero ahorita el rango con mayor vulnerabilidad son de los 15 a los 29 años. En el 2015, cuando se realizan las gráficas del INEGI, mostraban que era la segunda causa de muerte. Entonces, de ahí la importancia en este rango de edades de lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, cómo es que están ellos manejando las adversidades, cómo las están solucionando, qué herramientas les estamos dando para que ellos puedan salir adelante y busquen una solución a algo temporal, una solución que sea más benéfica para ellos y no tan permanente como lo puede ser el suicidio. Y con este rango de edad que nos acaba de mencionar, ¿cuáles podrían ser las causas por las que una persona recurre a este acto? Mira, dentro de los factores de riesgo, Sandy, tenemos que va a ser una poca habilidad para expresar sus emociones. Ya lo vimos, que esto puede limitarnos a pedir ayuda y a expresar cómo nos sentimos. El que tengan una enfermedad también puede ser un factor de riesgo. Si le acaban de detectar una enfermedad que él considera que no lo va a incapacitar o que le va a producir dolor o que él lo asocia también con la muerte, bueno, él va a preferir a lo mejor para evitar el dolor que pudiera llegar a sentir como un factor también, como una solución o una alternativa. El que recientemente se le haya diagnosticado también pues una enfermedad mental, también sabemos que las enfermedades mentales, sobre todo hablando ahorita un poquito de lo que son las enfermedades incapacitantes, bueno, cuando se les diagnostica esquizofrenia son más o menos en ese periodo de edad, y eso también los puede pues llegar a hacer una situación que ellos no sepan cómo reaccionar, qué les espera o todos los tabús,
todo el estigma que pudieran llegar a tener de ciertas enfermedades, bueno, eso también los lleva o los puede hacer que tomen esta decisión. Los estresantes económicos, como por ejemplo la pérdida del trabajo o la economía, que de repente ahorita lo estamos viendo con la pandemia, esta situación que cambió radicalmente la vida de la mayoría de las personas, pues se vieron más aumento en los despidos laborales, una inestabilidad económica para muchos hogares. Entonces ese también podría ser un factor. También, bueno, otro factor que pudiera ser es la mala red de apoyo que tengamos, que nos sentamos que no tenemos un apoyo de la familia, o que no tengamos amigos, o que no tengamos con quién acudir cuando tengamos una dificultad. Ese también es un factor de riesgo que pudiéramos llegar a tener. Otro factor de riesgo importante, el consumo de sustancias. Sabemos que también la mayoría de las veces que se llegue a realizar el intento están bajo las influencias de las sustancias. Pueden ser el alcohol o las drogas. Entonces, también eso es un factor de riesgo para nosotros. Ya lo hablábamos de las personalidades, principalmente personalidades impulsivas, entre ellas las que más destacan van a ser trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista, y que pueden ser como las características que nos van a favorecer o que nos pueden ser un factor de riesgo para que se llegue a dar esta situación. Y como bien lo comenta, ahora con la pandemia, los casos aumentaron, las estadísticas aumentaron tanto para hombres como mujeres. Y el escuchar la palabra encierro, cuarentena, estar en casa, no estar cerca de familiares que tal vez vivan con muchas aglomeraciones, el no poder comunicarse de esta forma, ¿no? Más física o de alguna manera, pues contacto, ¿no? Lo que muchas personas necesitan. Tal vez para algunas personas el apoyo es como algo más físico, ¿no? Tener a alguien físico y no tanto por mensajes. Entonces puede que se dé esta sensación de alguna u otra forma, pues que estoy solo o estoy sola, sí le puedo mandar o sí le puedo llamar, pero habrá quienes no lo sientan igual, se puedan sentir un poco aislados y recurran al acto, ¿no? de suicidarse. También las redes de apoyo, puede que haya familiares que igual no quieran involucrarse o no tomar alguna acción preventiva, no quieran ir con algún profesional, por como bien dijo usted, tal vez puede ser un tabú, un mito, visto el estigma de cómo voy a llevar a mi familiar a un psiquiatra o algún especialista porque está pensando en suicidarse, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? No sé, también sería otro punto importante y nos lleva a la siguiente pregunta. Cuando dijo usted tabú, en su quehacer profesional, ¿ha escuchado sobre algunos mitos sobre el suicidio? Y si sí, ¿cómo cuáles? Sí, Sandy, es algo como muy frecuente, bueno, en la consulta sí es algo frecuente que se llegue a hablar o a tocar o a ver. Desde el inicio, bueno, cuando nosotros tenemos el contacto con médicos generales o médicos de primer nivel de atención, de repente el primer tabú es cómo lo pregunto, lo debo de preguntar sí o no y cómo se aborda. Si lo pregunto le voy a generar esa inquietud y a lo mejor él no la tenía, pero como yo pregunté, puede ser que yo haya insertado esa idea ahí y que entonces un factor de riesgo. Ese es yo creo que uno de los más frecuentes y de los primeros que llegamos a observar. Uno de los tabús que nosotros llegamos a ver es que nos dicen las personas, ¿la persona que se quiere suicidar realmente lo dice o no lo dice? O uno dice, si te lo dijo es porque lo va a hacer. Si no lo expresa, no lo va a hacer. Bueno, lo que sabemos es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 expresan claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida, pero no lo dijo verbalmente. Empezó a publicar a lo mejor en Facebook, en Twitter, mandó alguna imagen sugerente a, pero a lo mejor no lo expresó verbalmente. Entonces, tenemos esos datos reales acerca de si lo comentan o no lo comentan. Otro de los mitos es si el suicidio es impulsivo y la mayoría de los suicidas, no avisan. Bueno, lo que sabemos es que el suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo, repentino o de una planificación muy cuidadosa. Se dan los dos aspectos. Hay personas que pudieran estarlo pensando meses, planeando esta situación, y hay personas que en un instante, por una pelea, por una frustración,
pueden llegar a cometerlo sin antes haberlo pensado. Entonces tenemos también esos dos polos. Otro de los mitos que llegamos a ver o a escuchar es que si las personas con problemas graves, sobre todo asociándolo a enfermedades mentales, se suicidan. Solamente los que tienen enfermedades mentales se suicidan, no solamente los que están locos los se suicidan o los que están deprimidos. Bueno, lo real, la verdad es que no. Cualquier persona puede llegar a cometer el suicidio. Como lo vimos hace un momento, es multifactorial y muchos problemas pequeños pueden llevar al suicidio, además de que para unos algo que es mínimo o que puede resolverse de una forma muy sencilla, para otros puede ser una adversidad total. Entonces, a eso va el hecho de que sea tan polarizado. Tanto las personas que tienen alguna enfermedad mental pueden tener mayor riesgo, pero no todas las que se suicidan tienen una enfermedad mental previa o diagnosticada. Otro que he escuchado y leído es que el que se suicida es un valiente. Qué valor el que se haya suicidado. Y esto se pone en debate de o es valiente o es un cobarde o qué. Y se encasilla solamente en estos dos polos. Una persona piense, ay, es que fue un cobarde o ay, es que fue un valiente, es como, no, en lugar de hacer esas preguntas, que mejor preguntarse, ¿qué lo orilló? ¿Qué fue que llevó a esta persona a hacer este acto? Encontró otra salida y se le hizo más fácil. Y como bien comenta, por ejemplo, un problema familiar o con un problema de pareja. Uno puede decir, ay, bueno, pues lo soluciono, lo pienso, bueno, voy a calmarme, no voy a pensar en resolver el problema. Pero habrá, como bien dice, personas que ante una problemática de pareja o familiar o laboral, su primer respuesta o su primer pensamiento sea, ay, suicidio, no voy a poder con esto. No, va a ser algo más fácil y rápido. ¿Y qué pasa ahí? Es como, no. Sí, algo que lo que vemos es que buscamos una solución permanente para algo que es temporal. Entonces, en base a eso es que nosotros tenemos que buscar o ver qué habilidades vamos a proveerle a esa persona para que pueda ver que hay otras formas de resolver esos problemas, que esa situación que se está presentando en ese momento puede tener otra alternativa y que a lo mejor más adelante él lo va a ver como este reto que lo ayudó a crecer, a superarse, a mejorar ciertas habilidades y que no necesariamente la solución más próxima que tenga sea el suicidio. Claro. Y ahorita que nos comentaba de alguna persona que puede postear algo en Facebook o publicación, ¿suelen presentar otro tipo de señales las personas que lleven a cabo el suicidio? Sí, algo que se llega a ver, hay señales verbales y no verbales. Las verbales son las que llegan a expresar como, ay, ojalá no estuviera aquí, ojalá no despertara, o quisiera que algo me pasara y no despertar nunca más. Entonces, eso es una expresión ya verbal de algo que está pensando, que algo que se está presentando, que lo está agobiando tanto como para no querer despertar. Y tenemos las señales no verbales, que son estas que te digo que pueden solamente sugerir que lo queremos intentar. Y conductas, por ejemplo, de repente es una persona muy sociable y salía antes con los amigos, lo invitábamos y siempre iba, y de repente vemos que no acude con nosotros, no nos contesta las llamadas, no nos recibe los mensajes, lo invitamos a salir y no quiere ir, se empieza a aislar en su cuarto, ya no sale a comer a la casa, no convive con nosotros, no nos dice cómo le va en el día. Entonces el aislamiento social, si era una persona muy sociable, también es marcado, ¿no? Es un factor de riesgo. Y si es todo lo contrario, una persona que no le gustaba salir, que era muy aislada, que se reprimía mucho, y de repente tiene una fase en la que quiere ir a los antros, quiere salir, no mide consecuencias, antes no consumía alcohol y empieza a consumir alcohol. Entonces eso es un factor de alarma de que algo está pasando, porque si una conducta que él venía presentando de mucho tiempo atrás, de repente llega a cambiar. Eso es algo que nos debería de llamar la atención y preguntarnos qué está pasando. Entonces, esas podrían ser algunas de las señales verbales y no verbales. Y también otro ejemplo podría ser alguna persona que ahora pueda o quiera intentar algún deporte extremo
y que de alguna manera pues lo puede poner en riesgo. ¿Esto podría contar también como una señal? Sí, 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 porque como nosotros ya estamos pensando, tenemos la idea o la planeación de que vamos a terminar con nuestra vida, las conductas de riesgo nos llevan a eso, finalmente son eso. A lo mejor tardan en que eso se llegue a realizar el fin, pero nos están dañando. Por ejemplo, el consumo de sustancias, alcohol, droga, sabemos que está dañando nuestro cuerpo. Y bajo la influencia de esas sustancias, nuestro juicio se nubla y no podemos tomar buenas decisiones. Si ya nos sentíamos deprimidos y tomamos alcohol, que es una sustancia que nos va a deprimir más, que deprime el sistema nervioso central, bueno, cuando pase el efecto del alcohol, muy probablemente me voy a sentir peor de como me sentía cuando empecé el consumo. Y entonces, lo primero a lo mejor que pudiera llegar a pasar, si ya los vengo pensando, pues es el hacerlo. Otra de las señales no verbales es la aparición de lesiones. De repente vemos que se empiezan a cortar, de que tienen cicatrices, pueden ser en los brazos o pueden no ser visibles en las piernas, en lugares, por ejemplo, en el abdomen. Entonces, esos también son señales de que pudieran llegar a estarlo pensando. Regalar objetos personales de valor sentimental, de repente que, ay, tengo mi gatito, te lo encargo, cuídalo, si algo me llegara a pasar a mí, por favor no lo dejes solo, mira, esto es algo que yo tengo de hace mucho tiempo, significa mucho para mí y quiero que tú lo tengas. Entonces, eso también puede ser una señal de alarma, porque él me está dando algo que yo sé y él me lo está diciendo, que es algo importante. Entonces, puede ser como ahí un foquito rojo que nos puede alarmar. Cerrar asuntos pendientes también. Por ejemplo, si ya es una persona que tiene una estabilidad económica o tiene propiedades y de repente, pero es joven o es algo que no estaba previsto, que nunca lo había planeado y que de repente empieza a poner en orden las escrituras o estas situaciones legales, también es una señal de alarma. Preparar documentos para cuando no esté, que de repente nos diga, ¿sabes qué? Aquí dejé mi cartera o aquí tengo mis documentos importantes, mi acta de nacimiento. También pudiera ser un factor de alarma para nosotros. Cuadros de depresión grave son también en donde más se van a presentar los cuadros de suicidio. En pacientes hablando ya de salud mental, bueno, pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen síntomas psicóticos, de repente pueden llegar a escuchar voces que les den la orden de quererse quitar la vida, o sea, les dicen, quítate la vida o quítale la vida a alguien más. Entonces también ese es un señal de alarma, no es algo que debemos dejar pasar. En pacientes con manía, con síntomas psicóticos, también se puede llegar a presentar con mayor frecuencia. Como familiares, ¿de qué podemos intervenir para así poder ayudar a quien esté pasando por un momento complicado? Creo que una de las principales estrategias que podemos utilizar es la comunicación. Preguntarle a esa persona, acercarnos y preguntarle qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, porque confrontarlo a veces también con las actitudes que nosotros hemos observado que nos llaman la atención. Y pudiéramos en ese momento recibir una respuesta a lo que está pasando. Generalmente una persona que está pasando por este proceso, cuando uno le pregunta, lo va a decir. No es algo que lo vaya a mentirle a lo mejor, porque a veces estas personas, como lo comentábamos, no encuentran una solución para lo que están pasando. Entonces de repente saber, ya hay alguien que me puede ayudar, hay alguien con quien puedo acudir, eso es algo que puede disminuir esta angustia. Entonces una de las primeras estrategias es esa, comunicarnos con ellos, decirles que estamos ahí para apoyarlos, que sepan que vamos a orientarlos o que los vamos a apoyar. También algo yo creo que importante es, si nosotros detectamos algún foquito rojo de los que hemos platicado y nos queda la duda, ¿será o no será? Bueno, lo primero que podemos hacer es acudir con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, pueden ser a los hospitales de salud mental, y que le hagan una valoración y que ellos nos digan, ¿tiene factores de riesgo? ¿No tiene factores de riesgo? Creo que eso también puede ser una estrategia que podemos utilizar y no quedarnos con que, lo estoy viendo, pero no sé qué hacer porque no tengo la preparación, no sé qué más puedo ayudarle. Tenemos esta opción, acudir con alguien que tiene las herramientas, la preparación para poderlo detectar. Tener disponibles también los teléfonos de emergencia o de ayuda, eso es muy importante. Saber que hay línea
de prevención, hay línea de emergencias, en cada lugar habrá un número de protección civil o de SUMA, SUM, ahí está la línea de prevención del suicidio también. Tenemos los hospitales psiquiátricos que también tienen sus números abiertos. Ahorita con lo de la epidemia de COVID, se abrieron también muchos servicios en línea, muchos servicios también a nivel distancia, vía telefónica con todas las dependencias gubernamentales. Entonces, hay ahorita más apertura en ese aspecto. Otra estrategia que podemos nosotros ocupar, limitar el acceso de repente pudiera ser a medios de comunicación que expresen directamente la violencia. De repente surgió hace poco, cuando lanzan la serie de 13 razones, había una controversia si iba a aumentar o no el suicidio. Lo que se supo después es que aumentó la búsqueda de métodos de suicidio y sobre todo esta serie estuvo enfocada o captó más la atención de personas entre 15 y 29 años. Entonces ahí también limitar cierta información. Hay una estrategia también gubernamental que cuando un famoso, una persona del medio artístico o conocida fallece, que no se dé a conocer el método que ocupó, porque a veces eso puede también influir en las personas que lo admiraban, en esta situación de personas que están todavía buscando su identidad, como pues imitar la situación. Entonces solamente la ley dice que pueden ellos mencionar que falleció por suicidio, pero no dar más detalles. Y esto es como una estrategia también de prevención. En las personas, el estar escuchando noticias, bueno, también las puede llegar a estresar, y entonces hay que limitar la información con la que estamos expuestos, y eso también nos ayuda. El tejer nuestras redes de apoyo. Las redes, nosotros tenemos redes que son la familia y tenemos redes que son los amigos. Y el saber que contamos con estas personas es un factor protector. El saber que podemos expresar nuestros sentimientos nos puede ayudar. El saber que podemos acudir con un profesional de la salud nos puede ayudar. Entonces, principalmente es el hablar sobre el tema, esto que estamos haciendo el día de hoy, y que gracias a la clínica del cuidado de sí se está dando, pues es muy importante, porque el hablar de este tema previene. Y no por eso estamos incitando a jóvenes o adultos a que vayan a cometer, ¿no? No. Yo creo que a veces ese temor, ¿no? De si lo estamos incitando, yo creo que lo que estamos diciéndoles que no es el único que se siente así, que es válido que se sienta mal, que se sienta triste por una situación que esté viviendo, que no sepa cómo resolverla, pero que hay una forma en la que se puede sentir acompañado. Si no es por la familia, sentirse acompañado por un profesional de la salud, y que no está solo en esto. Yo creo que esa es la importancia del hablar del tema. Un punto que se me hizo ahorita importante, claro, comentabas, la red de apoyo familiar es fundamental, es el primer núcleo en el que nosotros nos desenvolvemos desde chiquitos, pero ¿qué pasa cuando también en la familia con quien estamos, o es nuestro papá, mamá, algún tutor, también tiene, por ejemplo, tiene depresión o le diagnosticaron depresión o tiene esquizofrenia? ¿O cómo podríamos, por ejemplo, como familiares externos, tal vez que no sea que vivamos en la misma casa, familiar que está en riesgo y es un poco vulnerable, cómo se puede intervenir si tal vez esa red de apoyo no es tan equilibrada y hay una persona que puede estar en riesgo? Sí, Sandy. Mira, parte de lo que hablábamos es eso. A veces no siempre el apoyo, la ayuda va a venir de la familia. Entonces, a veces viene de otras personas. Nosotros lo compartimos en la plática pasada. De repente tenemos nuestra lista de amigos y sabemos que este amigo es para salir a pasear. Este amigo es para ir a ver museos. Este amigo es para echar relajo. Este amigo es el que siempre, no importa la hora, yo le marco y me va a contestar. Entonces, esa es la red. Es saber a quién le puedo marcar, con quién puedo contar para lo que está pasando. Si no es la familia, porque también sabemos, hay familias que de repente no tienen pues ni ellos mismos las herramientas para podernos apoyar,
porque están pasando una situación difícil o tienen un diagnóstico o también están viviendo una situación que les impide proporcionarnos ayuda, bueno, están estas otras personas que nos pueden ayudar. Si no tenemos amigos, no tenemos familia, bueno, sé que existen lugares en los que puedo acudir, lugares como los hospitales psiquiátricos, que tienen programas, que es una consulta externa o que tienen grupos de ayuda mutua. Digo que ahorita por lo de la pandemia pues ya se abrieron más facilidad para poder ir, porque también de repente el decir, ay, voy a ir a un hospital y me van a ver y si me encuentro a alguien, ¿qué van a decir? Yo no estoy loco. Entonces sí, es luchar contra mucho estigma, pero el tomar el primer paso que nos va a ayudar a salir de esta situación en la que nosotros estamos es muy importante darlo. Todo lo que es nuevo, todo lo que desconocemos nos va a causar miedo. Pero si damos el primer paso, eso es lo importante, que nos va a llevar después a un mejor bienestar. A una estabilidad emocional y a un mejor equilibrio y hasta a una mejor toma de decisiones. Sí. Ok, doctora. Y como profesionales de la salud, ¿cómo podríamos prevenir a la población o poblaciones que estén en riesgo o sean más vulnerables? Sí, yo creo que, bueno, una de las estrategias que a nivel salud podemos implementar son estas charlas que estamos teniendo de proporcionarles la información, qué es lo que está pasando, cómo se llama, qué síntomas va a haber, el favorecer en las personas o en los individuos un autoconocimiento, el saber qué es, cómo me siento, qué nombre tiene eso, o sea, reconocer mis emociones y mis sentimientos, y que no son malos, porque la tristeza forma parte de la vida. Pero cuando esa tristeza es tan intensa que me lleva a pensar en el suicidio, es un foquito de alarma. Nosotros tenemos que aprender también a hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, y que está bien expresarlos. Cuando nosotros favorecemos esta comunicación asertiva, vamos a poder encontrar mayores soluciones a lo que nos está sucediendo. El empezar también, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, estos cambios radicales que se vinieron a presentar, pues la resiliencia, el adaptarnos, el buscar otras estrategias, el mejorar. Por ejemplo, si yo tenía un negocio y ahorita voy a meter esta estrategia que puede funcionar o no, pero lo voy a intentar. Entonces, empezar también a trabajar en nuestras habilidades, nuestras situaciones emocionales, a comer bien, a dormir bien, a buscar cosas que disfrute, que no todo sea trabajo, a equilibrar tanto el estrés como las cosas que nos producen placer. Tener también en cuenta que el consumo de sustancias va a ser un factor de riesgo. No siempre asociar pues la diversión o el bienestar con el consumo de alguna sustancia o algún estimulante, y que esto también se puede generar con el ejercicio, el convivir con amigos. Entonces yo creo que esta parte todo suma para la prevención. Claro, y ahorita que dice la tristeza, que está bien expresarla, claro, hay emociones, por ejemplo, la alegría, que a todos les gusta sentir, claro, es una emoción muy padre, ¿no? Contento, pero la tristeza o el dolor es algo que a nadie le gusta sentir. Quieran negarlo, no quieran sentirlo, no quieran hablarlo o expresarlo. Entonces también es dejar claro que cada emoción tiene una función. No es porque si es tristeza va a ser algo malo y negativo. Y como es alegría, va a ser algo muy bueno y positivo, ¿no? Y también el cómo vamos a poder tal vez enfrentarnos con las adversidades que nos puedan ocurrir a lo largo de nuestra vida. Y así es. Y como lo vemos de repente, y una dificultad, una situación adversa, una situación que pues a lo mejor no queremos vivir, pero que ya está ahí, nos va a ayudar a buscar una habilidad que a lo mejor no teníamos o que no sabíamos que teníamos, y que nos va a ayudar a crecer como seres humanos, como personas, como individuos, como profesionales. De repente también algo que hemos visto ahorita con lo de la pandemia es que el personal de salud también se ha visto sobrepasado por esta situación, de repente ver tantas pérdidas a nivel laboral, y de repente pues no había un tratamiento que nosotros digamos, bueno, esta enfermedad es una enfermedad nueva, hay un protocolo, algo que se tiene que saber, sino que
a todo el mundo, en en los estados, todos estaban pues buscando las estrategias para poder afrontar esta situación y de repente pues las pérdidas, la pérdida humana afecta. Entonces, el agotamiento que han tenido el personal de salud es muy grande y ellos también se vieron muy vulnerables en esta situación y yo creo que un reconocimiento para todos ellos, toda la labor que han puesto en esta situación en salir avante y que también ellos tienen pues esta vulnerabilidad y que también hay servicios de salud para ellos, que si nosotros vemos compañeros en el trabajo que de repente no están funcionando igual, que de repente empiezan a ingerir más consumo de sustancias, más alcohol, su funcionamiento no es el mismo, empiezan a tener problemas de concentración, de memoria, poquito rojo, hay que pedir ayuda. Y eso es muy importante, el personal de salud que tal vez no ha tenido tanto contacto con amigos, se ha tenido que aislar mucho. También el ver todos los días que fallecen personas, ver a los mismos compañeros de trabajo y que uno pueda darles contención, que sea uno, entre comillas, un poco el más fuerte para poder dar apoyo a sus compañeros. Eso también desgasta física y mental. Entonces, como doctora, mi reconocimiento a usted, a ustedes también, que pues esta labor la hacen día con día y que no es nada sencillo, no porque sea el personal quien los cuide o se proteja o use el equipo adecuado, va a estar exento de. A ellos les está tocando vivir esta pandemia y sí es muy difícil. Así es, Andy. Y hemos perdido pues grandes médicos, grandes seres humanos, y pues duele y también pues afecta. Entonces, si nosotros detectamos que algo no está bien, también es muy válido que nosotros pidamos ayuda. Claro. Y doctora, ya para finalizar, ¿le gustaría agregar algo más público quienes nos están escuchando? Sí, Sandy. Como lo vemos, el suicidio pues es multifactorial, abarca muchos aspectos y como lo vimos ya, hay cierta población que va a ser más vulnerable, pero todos estamos expuestos. Lo importante aquí es saber que hay instancias, hay personas que nos pueden acompañar, que son profesionales en esta área, que no estamos solos, que no nos tenemos que sentir rechazados o con miedo para pedir la ayuda, que nosotros podemos llegar pues a estar a veces vulnerables, pero que va a haber alguien que nos va a proporcionar una mano, una guía, o que nos va a decir por dónde podemos acudir o qué podemos hacer. Y más ahora por la pandemia, que vemos la importancia de la salud mental. Sí, creo que uno de los puntos a favor que podemos ver de esta situación es que se habla de salud mental y eso es de agradecer. Sí, claro. Bueno, doctora, pues a nombre de la Clínica del Cuidado de Sí, le damos las gracias nuevamente y en especial por haber estado con nosotros. Esta valiosa aportación y valiosa información también. Gracias, Andy. Estoy para servirles. Un gusto siempre colaborar con ustedes y sobre todo contigo. Sabes que el cariño personal que hay hacia tu profesionalismo y pues siempre es un gusto estar aquí con usted. El gusto es nuestro también. Al final vamos a dejar sus datos, su contacto por cualquier cosa o situación. Pues muchísimas gracias. Esperemos contar con usted para futuras entrevistas. Gracias, Andy. Y un saludo a todos. Hasta luego.